Bueno, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, buenas noches, depende en qué horario estén mirando esta grabación, esta clase. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra cursada de libros históricos. Esta sección de libros, ¿no? Que tiene un gran mensaje, que tiene un montón de historias, que desafortunadamente por el tiempo no vamos a poder abordar muchísimas de ellas. Sin embargo, estaremos mirando algunos aspectos importantes, trascendentes de los temas más grandes, ¿no? Que abarcan esta literatura sagrada. Así es que feliz miércoles 27 de abril del 2022. Estamos ya listos para organizar nuestra cena de Año Nuevo, gracias a Dios. Así que bueno, el tiempo pasa más pronto de lo que nosotros imaginamos. Muy bien. Vamos a iniciar la clase, hermanos, haciendo un pequeño recuento de lo que vimos en la clase pasada. Sin que usted mire sus notas, no mire nada, no mire ninguna nota, ningún apunte. ¿Qué recuerda de la clase pasada? No mire nada, esfuércese un poquitito, trate de hacer un ejercicio y lo que se le venga en mente de que recuerde de lo que vimos la clase pasada. Hagan ese esfuerzo, no caigan en tentación y en pecado de desobediencia, no miren las notas, porque hay un Dios que los ve, yo también, porque su cámara está encendida. A ver. Mire, apagó su cámara. Pero qué mala que sos. A ver, díganme, hermanos. Vamos, venga. ¿Qué recuerdan? ¿Alguna frase, alguna idea, algo que ustedes recuerden? Esfuércense un poquitito. Respiren y digan, ¿qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Ok? ¿Quién quiere compartir? Cric, cric. No, Cric, cric. perdón, es que estaba terminando de comer una galletita. Justo Dale. el boca. Perdón. No, bueno, no me preguntes mucho, pero bueno, arrancamos obviamente con los libros históricos y bueno, hiciste todo un recuento de, ya que se refería de qué era el canon de Palestina, hiciste la diferencia de los 39 libros que tiene el canon de Palestina, eran 53, yo insisto, voy a revisar mis notas. Bueno. 53 del canon de Alejandría, bueno, alejandrino. Y bueno, que estos últimos tienen los libros apócrifos, y bueno, los libros históricos arranca como en la segunda parte de lo que es el Antiguo Testamento y va de Josué a Esther. Obviamente que todas estas historias que vienen entre estos libros no son como historias por separado, sino que son historias que narran una sola historia que tiene que ver con el pueblo de Israel. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Bere dice antes de que... de frente y me dicen que ya dije todo. Bueno, dale, Bere, gracias. ¿Alguien más? Paz, hermanos. Sí, Clarita. Y luego mi hermana Rosalba. Que enseñan tienen grandes enseñanzas morales y espirituales. Lo vimos en Hebreos 11. Que, si no mal recuerdo, termina con reyes, no como nosotros lo tenemos en el orden, sino el último, esto es en reyes. Eso es algo que está dividido en 4 bloques, pero no recuerdo bien cuáles son los bloques. Ok, Clarita, muy bien. Interesante el dato que nos toca el tema de cómo termina la historia. Ok, les mencioné cómo terminaba la historia. Y la historia no termina en el cautiverio, sino termina en la libertad, que es un signo que para Israel era importante quedar establecido en su identidad. Gracias, Clarita. Mi hermana Rosalba. Hermano, justamente la misma parte de la hermana Clarita, pero voy a citar el ejemplo que usted nos dio,
que en los libros históricos lo que más resalta es la moral, y habló del ejemplo del rey Joaquín, que fue un gran estratega militar que 150 años después se le sigue recordando, pero le dedican solamente 8 versículos, mientras que él era malo, dice que se le dedican 6 capítulos. Entonces nos hacía ver eso, lo importante que es en los libros históricos, la moralidad. Muy bien, mi hermana Rosalba. Aunque no era Joaquín, era un rey, el gran general, que sí, efectivamente, ¿no? Siendo un tipazo, diríamos, alguien que estaría bueno como darle todo el crédito del mundo, no le dan mucha importancia porque el escritor sagrado tiene la intención de resaltar los aspectos morales de las historias que se tejen alrededor de Acaz, ¿no es cierto? Y eso para fines del escritor es mucho más valioso, por eso es que le dedica más tiempo y entonces aparece, porque Acaz tiene una relación junto con Jezabel, ¿no? Su esposa, extranjera, con el profeta Elías. Entonces dijo el escritor, esto me interesa y por eso lo vamos a mencionar. Muy bien, mi hermana Rosalba. Betty. Hermano, yo. Sí. Bueno, o sea, me acuerdo sí la historia, pero lo que más resaltaba usted es a través de la historia y para qué sirve la historia, era para saber que Dios siempre está con nosotros. Siempre va a estar y siempre lo estuvo. Eso es lo que más me reveló. Claro, y gracias, mi hermana Betty, por finalmente eso es lo más importante de los libros históricos. ¿Quién es el principal protagonista de la historia? Los profetas. No. Dios ¿No? mismo. Dios mismo, ¿no? Dios. Ajá. Dios mismo Sí, es sí, el principal, porque lo que vamos a ver claro. en todos los libros es a este Dios que va a acompañar a su pueblo, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y que bueno, Dios se mantendrá fiel a su pacto, a su alianza, y ellos no lo harán. Y sin embargo, Ajá. sí, Betty. Esa parte me quedó muy grabada porque a veces uno cree que Dios está tan lejano, ¿no es cierto? Y no, Dios siempre está, siempre estuvo y va a estar con nosotros. Entonces, me gustó mucho esa parte y me quedó grabado en la cabeza. Así que, hermano, muchas gracias por Muy darnos bien, esa clase. Betty. Muy bien. Me alegra mucho eso. Recuerden, hermanos, que en la característica de Dios, Dios a la vez que es trascendente, cuando decimos que Dios es trascendente, ¿a qué nos estamos refiriendo? John, cuando nos referimos a un Dios trascendente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que va más allá o sea, o sea, es inmenso, ¿no? O sea, como digo yo, que trasciende nuestros límites. Va Exacto. más allá. Que trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, que Dios es eterno y como dijo el profeta, ni el mismo universo puede contener la gloria de Dios. Es decir, Dios es más allá de eso, por eso Dios es trascendente, pero a la vez es personal, ¿no? O sea, el universo entero no puede contener su gloria, pero nuestro corazón sí. ¿No? Nuestro corazón sí. ¿Por qué? Porque esta alegoría, esta metáfora, ¿no? O esta comparación nace básicamente no en aspectos literales, sino es el Dios que nos acompaña. Y por lo tanto es el Dios que acontece en la historia y que acontece hasta hoy mismo. Es lo que tenemos que aprender, hermanos. La historia de Dios no termina con Reyes o con Esther, como depende de dónde lo veamos. No termina ni en Reyes ni termina con Esther, porque evidentemente, hermanos, en ambos casos, si los libros históricos terminaran en Reyes, vimos que la historia termina con la libertad de Joaquín. Entonces, hay una esperanza, es decir, la historia no se cierra, la historia continúa. Lo mismo va a suceder en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya vamos a mirar. Ustedes ven
¿Con qué termina Hechos de los Apóstoles? Y Hechos de los Apóstoles termina diciendo que la palabra de Dios se expandía libremente. Así termina el libro, ¿no? Ahora, si fuera Esther, con que terminaría la historia o esta sección de libros históricos, termina con un aspecto de liberación, de salvación, ¿no? Y entonces, ¿qué idea tiene esos conceptos de la historia del pueblo de Israel? Que hasta hoy Dios sigue aconteciendo en la historia, ¿cierto? Entonces, hasta hoy, el Dios que acompañó a ese pueblo, ahora nosotros hicimos alianza también con Él en Jesucristo, ¿no? Ahora nosotros hicimos alianza con Él, no en el Sinaí, pero sí en las aguas del bautismo. El día que nos bautizamos está bien, no hubo truenos, ni relámpagos, ni nada por el estilo, pero hubo fiesta en el cielo, que es, imagínense el fiestón que hubo en el cielo porque nosotros nos bautizamos. Entonces, Dios, hermanos, desciende ahora en forma de paloma en nuestro bautismo y dice, este es mi hijo o mi hija amado, amada, en el que yo tengo complacencia. Ahora somos sus hijos. Y entonces ahora nosotros, en nuestro peregrinaje por el desierto, nuestro desierto, estamos ahora en nuestro números, diríamos, ¿no? Estamos en la historia de nuestros números. Esperamos llegar a la Canaán celestial, esperamos llegar a la conquista, a la vida eterna. Entonces, fíjense cómo la literatura de la historia sagrada no es una literatura que es aburrida o que es sin sentido o que nace de aprendernos fechas, nombres, siglos, acontecimientos, etcétera, sino más bien es una historia que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Y que estamos muy deseosos de algún día entrar a la Canaán celestial. Estamos muy, muy deseosos de poder llegar a la ciudad santa de Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿no? Y esperar que descienda esa hermosa ciudad. Por eso así termina el Apocalipsis, con la visión del descenso de la ciudad de Dios, para que Dios venga con su santa presencia a morar con todos los hombres. Entonces, fíjense cómo los conceptos históricos o de la historia sagrada nos permite acompañarnos. Y por eso es muy interesante esta situación. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere compartir algo? Si quieren ver ahora sus notas. De manera rápida, díganme los 4 bloques, solo los títulos. ¿En qué forma nosotros podemos dividir la historia sagrada? ¿Y qué libros pertenecen a cada uno de estos bloques? A ver, vamos a ver, espérame, vamos a mirar a alguien que no ha participado. Pedrito, ¿usted tiene la respuesta? Puede ver sus notas si las tiene, ¿eh? ¿Cuáles son los 4 bloques? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ahí primero hay que desactivar el micrófono. Donde hay un microfonito en rojo, ahí hay que pucharle o picarle. Y es que yo no puedo activarle desde acá. Bueno, no se preocupe, hermano. Si ahora que lo tenga, le doy la palabra, ¿ok? Yo no le puedo activar aquí, Pedrito. Solo los puedo mutear a ustedes, pero creo que no puedo. Salud, salud, John. Salud, 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 dinero y amor, John. Vamos, vamos. Te interrumpí el estornudo. Bueno, a ver, Karina. ¿Andás por ahí, Karina? ¿O fue a hacer el almuerzo? Bueno, creo que Karina no está. Pero Sí, sí, Karina.
No, pastor, no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, ok, no, pero si tuvieran sus notas ahí, bueno, si alguien las tiene está bueno, pero si no está, a ver, ¿quién tiene? Yo tengo Eh, solo anotado la Yo primera también. parte porque justo como estoy en el trabajo no lo anoté y no lo miré su clase de vuelta sobre la historia antigua de profetas anteriores. Muy Uno bien. sería, unos, Pues, eso es lo que tengo anotado y tengo que mirar su clase de vuelta para seguir anotando porque no, no lo sé. tenés que verla, Marisa, si no vas a reprobar, me parece. Sí. Ok, primer Son 6 bloque, profetas anteriores. anteriores. Josué, Muy bien. Jueces, Antiguos. primera y segunda Ujú. de Samuel y primera y segunda de Reyes. Son los 6 de la Historia historia antigua que se le conoce como profetas anteriores. Y tenemos estos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, tomando como base la Tanaj. Acuérdense, estamos tomando como base la Tanaj. Y la Tanaj nos dice que la literatura antigua está dada como profetas anteriores, ¿ok? Luego, ¿qué más? Segundo bloque. Restauración, hermano. restauración. El bloque de restauración. ¿Qué literatura tenemos allí? Esdras, Nehemías y primera y segunda de Crónicas. Muy bien, tenemos entonces los libros que nos hablan acerca de el tema del exilio, ¿no? Después del exilio, cuando se vuelve a restaurar Jerusalén, el culto y el templo, con el sacerdote Esdras y con el estratega Nehemías, ¿ok? Y Crónicas, hermanos, vendrá a ser una relectura, una reinterpretación del libro de los reyes, solo con una óptica sacerdotal. ¿Ok? Crónicas tendrá un sabor profundamente cultual, porque ya cuando se escribe el libro de las crónicas, el templo y los sacerdotes tenían una figura sumamente importante en los reinos. Ya lo vamos a mirar. Muy bien. Tercer bloque. Historia en forma de novela. Muy Y bien, la están historia. Esther y Ruth, Muy bien. y Eso, aparece entonces los libros apócrifos de Tobías y Judí. muy bien. Entonces tenemos libros canónicos en estas historias de este género literario como una forma de novela, ¿no? Que nos traen en un suspenso impresionante. Tenemos dos libros canónicos, Ruth y Esther. Y tenemos dos libros apócrifos o deuterocanónicos que se le conocen como Tobías y Judith. ¿Ok? Ambos, todos estos libros tienen como función establecer la identidad del pueblo, su identidad nacional. ¿Ok? Y finalmente el cuarto bloque, dijimos que era. Historia final. Muy bien. Ahí está, Pedrito, ahora sí se pudo. ¿Cuál es, Pedrito? Creo que es el judaísmo y el enelismo. Exactamente, ¿no? Igual que Karina nos dijo, es la historia final o la etapa final que alcanza hasta la venida de Jesús, que tiene que ver cómo el judaísmo, ¿no? Empezó a tener mucha influencia griega. ¿Qué libros tenemos allí? No recuerdo, hermano. Okay. Primera y segunda de Macabeos. Muy bien, en el canon católico tenemos estos dos libros, porque recuerden que el canon alejandrino contenía los 4 de Macabeos. Pero el canon católico solo aceptó 2 como libros inspirados para ellos, que vendría a ser primero y segundo de Macabeos. Y dijimos, hermanos, que el valor que tienen estos libros es porque nos resaltan la importancia de cómo el pueblo fue desarrollándose en medio de este nuevo imperio que fue el imperio griego que vence a los persas, y cómo se dio esta influencia helénica para los judíos. Y los libros de los Macabeos son muy, muy valiosos en tema histórico de lo que esto sucedió. Como ustedes y yo sabemos, nosotros no los consideramos como inspirados, no los consideramos como palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos bien, hermanos. ¿Ok? Vamos bien. Ahora,
vamos a inaugurar entonces, hermanos, en esta clase, uno de los primeros libros de esta literatura, que ya sea en el canon alejandrino o en el canon de Palestina, Josué va colocado inmediatamente después del libro del Deuteronomio. Les platico un poquitito, hermanos, que estos 4 libros, libro de Josué, libro de Jueces, libro de Samuel y libro de Reyes, se le conoce también como literatura o historia deuteronomista. ¿Okay? No olviden eso, historia deuteronomista. Porque la historia que vamos a encontrar en estos libros, ¿no es cierto?, vienen a ser una continuación de la gran teología que aparece en el libro del Deuteronomio. Entonces, el libro del Deuteronomio nos abarcará muchos aspectos de santidad, de pureza, de leyes. Hay decálogos muy interesantes en el libro del Deuteronomio que servirán al pueblo, no solo, hermanos, en su fase de la conquista de la tierra prometida, sino también cuando se desarrolle la monarquía, que es ahí donde abarcan también nuestra literatura. El libro de los Reyes nos habla sobre todo lo que tiene que ver con la monarquía. Entonces, se le conoce como literatura deuteronomista porque está inspirada básicamente en Deuteronomio 28, donde dice: si vos escuchares la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los mandamientos y decretos y estatutos que te intimo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y serás bendito tú en tu casa, en tu tienda, el fruto de tu vientre, la harina de amasar, etc. Dice el Deuteronomio, pero si cuando vos poseas la tierra prometida y no pongas en práctica estos mandamientos, entonces estas maldiciones te alcanzarán. Entonces, es muy interesante, hermanos, mirar cómo esta teología deuteronomista va a permear los libros históricos, ¿okay? Va a estar presente, porque nunca olviden, estamos ante la presencia de una historia en singular compuesta de muchas historias en plural. ¿Ok? Así que ahora vamos a mirar una de ellas, y es el libro de Josué. Voy a compartir la pantalla, hermanos, para compartir la clase. Perdón, la pregunta serían Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, los que se consideran de la tradición deuteronomista. Sí, sí. Sí, sí. En realidad son los que son de la historia antigua que vos mencionaste, solamente. Así es. Ya veremos un poco el libro de Ruth y Esther, Esdras, Nehemías, que si bien es cierto, parten de la historia deuteronomista, ¿no es cierto? Tienen otros elementos agregados. Y tienen muchos elementos sacerdotales, diríamos. Bueno, acuérdense, hermanos, solo necesito su concentración en las clases, ya sea en vivo o grabadas. Concéntrense en este tiempo. Recuerden, no hay ninguna tarea, nada que tienen que hacer. Pregunten, por favor, intervengan en la clase, no se queden con ninguna duda, y de esa manera vamos a aprovechar el tiempo. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla entonces. Bien. Vamos a entrar, hermanos, a la historia de uno de los libros. Perdón, tenía que hacer algo antes. Ya está. A la historia de uno de los libros que muchos crecimos con una historia que aprendimos en la escuelita de niños, que aprendimos desde que éramos pequeñitos, ¿no es cierto? Y que tenía que ver con la caída de los muros de Jericó. Bueno, fascinante la historia, incluso cantitos, canciones de niños que tienden a recordarnos esta historia. Nos acordamos de la historia de
Rahab, de la ramera. Es muy probable que muchos de nosotros nos acordemos de esta mujer, no por lo que hizo, sino por su profesión. Porque evidentemente cuando vemos en el texto sagrado una palabra que dice que era prostituta, ya para nosotros nos da una connotación negativa, ¿no? Ya para nosotros nos hace mucho ruido esa palabra. Porque en nuestros contextos, ¿no es cierto? En nuestros contextos la prostitución está muy mal vista y es un pecado y está condenada socialmente e incluso desgraciadamente en los círculos religiosos. Entonces, muy probable que nosotros sepamos más de Rahab como por su oficio de prostitución que por su obra que tuvo, y hoy vamos a rescatar un poco el carácter que se le da a Rahab, ¿no es cierto?, en esta alusión. Bueno, Josué, hermanos, es un personaje, como aparece en la diapositiva, ¿no? Es un personaje que no nace en este libro, sino es un personaje que acompaña una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, que es la del gran libertador. Moisés, entonces, en esta imagen podemos ver cómo Moisés toma como discípulo, si se puede llamar así, y Josué considera como mentor a Moisés para continuar la obra, ¿no? Es un liderazgo que se va transmitiendo de generación en generación, de persona a persona, y Moisés sabía que él tendría que partir, ¿no?, en algún momento, y habría que alguien completar esta obra de liberación. Entonces, Josué, hermanos, aparece desde el libro de Éxodo, de Números, del Deuteronomio, ¿no? Como un personaje que irá creciendo, ¿ok? Pero en función, en este primer comentario, viene en función de Moisés. Recuerden siempre eso, porque habrá grandes paralelismos con la vida de Moisés, ¿ok? Ahí está. Bien. Vamos a ver algunos aspectos introductorios de este libro, ¿no? Una introducción al libro de Josué, y como primer apartado vamos a ver un poco acerca del título y de su protagonista. ¿Por qué se le da este nombre a este libro? Recuerden, hermanos y hermanas, que cuando se escribe la literatura sagrada, el escritor no le pone nombre a los libros. Estos se van colocando, le van poniendo los nombres a los libros conforme las tradiciones se van acumulando, se le va dando forma al texto sagrado, y a partir de allí a alguien se le ocurre pensar ponerle el nombre, ¿no? No es que el que escribió el libro de Josué dijo, voy a ponerle Josué. Evidentemente, este nombre que se le da viene en función de su protagonista, ¿ok? El libro de Josué, entonces, recibe su nombre por el gran general llamado Josué. Es un gran general, un gran estratega militar. Desarrolló esa habilidad, ese don, ¿no? Interesante sobre todo porque él es uno de los que sobrevive o pervive del Éxodo. Evidentemente Josué es uno de los hombres que nace en la cautividad, pero desarrolla estas virtudes de guerra, de combate, y debemos entender, hermanos, que este libro se le da su nombre por Josué, no porque él sea considerado el autor de todo el libro. Hay mucha discusión acerca de la autoría del libro de Josué, ¿no es cierto? Entonces, los eruditos conservadores establecerán que el libro fue escrito por Josué. Voy a darle algunas solo referencias del por qué llegan a esas conclusiones.
Y los eruditos más liberales concluyen de que Josué no escribió el libro, sino que es una composición tardía de otro autor, ¿no es cierto? O autores que componen finalmente este libro. En una crítica bíblica, diríamos, más moderada, diríamos que es muy probable que Josué haya escrito parte del libro, pero no lo haya escrito todo. No lo haya escrito todo. Vuelvo a repetir siempre en el tema de las autorías, hermanos. No nos casemos con la idea de que si Josué no escribió este libro, deja de ser inspirado por Dios. Si no lo escribió él o lo escribió otro hombre, otra persona, lo escribió mientras sucedían los hechos o lo escribió siglos después, no olvidemos la doctrina de la inspiración, ¿no? Y de la inerrancia. Entonces, más allá de quién lo haya escrito, nosotros entendemos que este libro le fue dado este nombre porque él era el personaje principal, es decir, Josué permea en todos los capítulos de este libro. Su nombre es muy importante y voy a mencionarlo al final de la clase, pero solamente para hacer una introducción. Su nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva, y es una derivación, hermanos, del nombre griego Jesús. Por eso digo que al final quiero hacer una clara alusión de por qué existe este nombre de Jesús, ¿no? Y tiene una referencia muy importante al nombre Josué. En ambos casos, el nombre significa salvación, ¿no? En ambos casos. Y solo vamos a ver, por eso digo que al final de la clase vamos a ver que difieren en la forma de salvación, ¿ok? Pero hay una gran alusión del actuar de Jesús a la figura de Josué. Josué, hermanos, era un hombre de gran fe, era un hombre singular. Por eso creo que Moisés lo toma en consideración, porque evidentemente la empresa que tenía que llevarse a cabo después de su muerte requería a un hombre que tuviese carácter, que no se amedrentara ante las situaciones y que pudiese mantenerse firme en lo que se iba a hacer. Todos recordamos un poquitito, hermanos, de que Josué, junto con otro hombre llamado Caleb, fueron los únicos dos que rindieron un buen informe cuando ellos van a espiar la tierra de Canaán antes de que la poseyeran. Y fueron como espías, ¿no? Fueron a espiar cómo era la tierra. Y me imagino que Josué, junto con Caleb, al estar inspeccionando la tierra, Josué desarrolló un sentido de ataque, un sentido de estrategia. Reconoció la tierra, empezó a mirar los puntos vulnerables, los puntos fuertes, etcétera, ¿no? Y entonces, frente a la oposición de los otros 10 espías, junto con Caleb, Josué afirma que Jehová les va a entregar esa tierra. Esa fue la gran diferencia entre los 10 espías que decían, no vamos a poder nosotros porque la gente es como gigantes, como langostas enormes, exagerando. Evidentemente hay un sentido de exageración en el informe de estos 10 hombres y terminan oponiéndose o terminan amedrentados o terminan con temor para conquistar la tierra prometida. Sin embargo, Josué junto con Caleb, ¿no?, afirman de que Dios los ayudará y que serán capaces de conquistar la tierra prometida. Esta es una expresión que aparece en el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a la tierra y nos la entregará. Entonces vemos desde aquí, hermanos, el carácter de nuestro protagonista. Es un carácter firme, es un carácter valiente. Y estaba convencido de que Dios entregaría la tierra por heredad. Bueno, eso hizo que su liderazgo creciera y su figura fuera importante, y por lo tanto no es extraño que Moisés lo haya elegido para sucederlo como caudillo, ¿no? Su elección aparece en el capítulo 27 del libro de los Números, ¿no? Del versículo 15 al versículo 23. Allí es donde aparece la elección o la sucesión de Josué sustituyendo a Moisés. Y aunque, hermanos, Josué era un hombre con notables virtudes, ¿no es cierto? Con importantes aspectos de experiencia que él seguramente desarrolló en todo el camino del desierto. Hubo una cualidad muy importante en nuestro protagonista que me parece interesante rescatar. La cualidad más sobresaliente es que, según el testimonio de Números 27 en su elección, el versículo 18 dice de la siguiente manera, Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Es decir, que era un hombre en el cual era investido por el Espíritu Santo de Dios, y evidentemente esta cualidad fue mucho más importante que sus cualidades de estratega, de conquistador, de general, de comandante, y bueno, de alguien que sabía que una lanza era para matar a otra persona, ¿no? Creo que cuando uno mira a este protagonista, nos damos cuenta, hermanos, que siempre lo importante en la vida de los cristianos, déjenme hacer una interpretación cristiana, lo importante de la vida de nosotros hoy, hermanos, a la luz de la figura de este gran personaje, es que nosotros podemos también desarrollar muchas buenas cualidades, ¿no? Seremos hombres y mujeres de carácter, firmes, no negociadores de valores, valientes. Podemos ser hombres y mujeres de oración, podemos ser hombres y mujeres que podamos ser buenos administradores, buenos maestros, buenos pastores, etcétera. Podríamos tener todas estas cualidades, pero creo que lo más importante es que haya espíritu. Esto, hermanos, será una constante en los libros históricos. Cuando se elegirán, cuando en el libro de Jueces, por ejemplo, cuando el caudillo o el libertador veía que la situación estaba mala, dice que el Espíritu del Señor venía y se posaba sobre ellos. Hay espíritu, ¿no? En el libro de Jueces, el Espíritu poseyendo a los grandes libertadores o caudillos en el libro de los Jueces para liberar al pueblo. Entonces hay mucho espíritu en la literatura histórica. Cuando la elección de David, ¿no? El profeta, Dios le dice al profeta Samuel: no mires la apariencia, ve lo que hay dentro de sí, ve su esencia, ve su espíritu, ¿no? Y entonces es ungido David. Hay mucha voz profética, en esta literatura histórica, hay mucho actuar de los profetas que son investidos por el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, una de las cualidades
más importantes que los líderes hoy debemos de tener es pedirle al Señor que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu, ¿no? Del Espíritu, de su Espíritu. Porque a partir de allí entonces vamos a poder nosotros desarrollar nuestros ministerios, vamos a poder predicar la palabra, plantar iglesias. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, vamos a poder vencer cualquier obstáculo, cambiaremos nuestro carácter, enfrentaremos la vida de distinta manera, etc. Entonces, quise hacer esta interpretación cristiana del personaje de Josué, porque finalmente me parece que él es alguien que nos permite un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. Bueno. Segundo punto. El autor y la fecha de este libro. Bien, la tradición judía, hermanos, ha asignado la paternidad literaria de la mayor parte del libro de Josué a este autor, ¿no? A este personaje histórico. Muchos creen que no. Muchos, como les comentaba, hay muchos eruditos más liberales que consideran, ¿no es cierto?, que el libro de Josué es un libro que es elaborado con base a las 4 grandes tradiciones que vimos en la teoría de las corrientes de pensamiento. Vimos que muchos consideran que el Pentateuco fue escrito a través de 4 grandes tradiciones: la tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista, ¿no? Muchos siguen considerando, gran parte de los eruditos, no todos, evidentemente, consideran que la composición del Pentateuco forma parte de estas 4 grandes tradiciones. Estos mismos eruditos consideran que Josué entraría dentro de esta composición, ¿no? Es decir, que en vez de hablar de un Pentateuco, estaríamos hablando de un Hexateuco, de 6 libros, ¿no? Y si nos situamos en la posición de estos eruditos liberales, diríamos entonces, hermanos, que el libro de Josué también fue escrito bajo las tradiciones sacerdotales y deuteronomistas, ¿ok? Hay una lectura de apoyo que ya está en la plataforma, que es el comentario comentario bíblico siglo XXI sobre el libro de Josué, y ustedes van a leer mucho más sobre esto de lo que les estoy diciendo. Entonces, muchos consideran, hermanos, que sí, el libro de Josué es escrito mucho tiempo después y se tendría que creen que este libro se estaría redactando probablemente en el cautiverio babilónico, ¿no? Ya muchos siglos después de que pasan estos acontecimientos, y estaría también bajo el estudio de estas tradiciones, ¿no? El estudio de estas tradiciones. Quienes consideran que el libro de Josué es una continuación del libro del Deuteronomio, del Pentateuco, ¿no? Se dice que habría sido alrededor de finales del siglo V, donde un redactor ya final habría dado el visto bueno a la composición del libro tal y como lo conocemos. Bueno, esto es una posición, ¿no?, acerca de la autoría y la fecha de este grupo de eruditos. Y hay el otro grupo, ¿no es cierto?, de eruditos que mencionan que la tradición, que mencionan que la composición del libro de Josué ha sido escrita por él mismo y por lo tanto se escribió en fechas
en que se narran los hechos descritos en este libro. Hay muchas posturas o muchas razones, diríamos, que toman este grupo de eruditos para considerar que no es tan tardío el libro de Josué, como lo plantea el primer grupo, no es tan tardío, sino más bien es un libro, ¿no es cierto?, que es contemporáneo, su redacción es contemporánea a los hechos que se narran, y por lo tanto es un libro que se narra, que se escribe, perdón, mientras Josué vive. Mientras Josué vive. Entonces, si este libro, dicen este grupo de eruditos conservadores, que si este libro se escribe estando Josué vivo, es altamente probable que él haya escrito, al igual que la tradición judía le atribuye a Moisés la escritura del Pentateuco. Y entonces establecen que es muy probable que este libro haya sido escrito por Josué, aun cuando no todos los hechos. No todos los hechos. Porque en el libro de Josué, al final, como acontece igual en el Deuteronomio, se narra la muerte de Josué. Y evidentemente él no pudo haber narrado su propia muerte. Muchos, ya rayando en el extremo de sus posiciones, dicen que bueno, es muy probable que Dios le haya revelado la forma en que iba a morir Josué, y por lo tanto Josué escribió su propia muerte. Sinceramente, en mi caso, reconozco que eso es altamente improbable de que haya sucedido, ¿no? Entonces, no podríamos nosotros considerar en su totalidad, en esta postura, que Josué haya escrito todo el libro porque, insisto, hubo otros acontecimientos que sucedieron históricamente, diríamos, a la vida de Josué. O sea, que él no pudo haber estado presente en esos acontecimientos y haberlos escritos. La conquista de Hebrón por Caleb es uno de ellos, ¿no? La conquista de los danitas, que aparece también en el libro de Josué. En fin, hay otras historias que estaremos viendo en clase en donde evidentemente Josué no pudo estar. ¿Cuáles son las razones que este grupo de estudiosos consideran para decir que el libro es contemporáneo a la vida de Josué, que no es un escrito muy posterior, del siglo V? En el capítulo 5, versículo 1 del libro de Josué, hay una palabra que se escribe en la primera persona del plural, que dice: Josué, capítulo 5. Perdón, hermano, que no es ese pasaje. No, perdón, hermanos, es en el 6:25. 6:25, hermanos, perdón. No era 5, no era 6:25. Bueno, ahí aparece, hermanos, dice el pasaje: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Es decir, que hay una alusión de que mientras se escribía el libro de Josué, Rahab
estaba viva, ¿no? Todavía vivía, todavía vivía. Entonces, ellos con este texto tratan de establecer que el libro es un libro que se escribe alrededor de la vida de Josué y evidentemente la vida de Rahab. Ahora, hay otra evidencia interna que aparece en el capítulo 18. 24, perdón, es capítulo 24, donde al igual que aparece en el Pentateuco, donde hay una evidencia interna que dice que Moisés escribió tales cosas, sucede lo mismo aquí, y en el capítulo 24, versículo 26 dice, de Josué, estoy hablando de Josué, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Entonces, con esta evidencia, muchos han interpretado, ¿no es cierto?, que el libro de Josué se escribió en la época en que se acontecieron los hechos. Por lo tanto, es muy probable, si nos situamos en este razonamiento, que Josué haya escrito ciertos relatos del libro que lleva su nombre. Pero evidentemente, hermanos, la gran mayoría de eruditos concluyen que no pudo haber escrito todos ellos. Bueno, estos son datos académicos que tal vez para muchos de nosotros dirían, bueno, no me ayuda mucho a la fe cristiana, pero son datos de academia que nos permite ir ubicando, hermanos, la importancia que tiene este libro y que algunos pueden datarlo mucho tiempo después en función de los acontecimientos que se suscitaban cuando es el tema del exilio, o muchos pueden datar este libro en las épocas contemporáneas en que se acontecen las historias allí narradas. ¿Cuál es el fondo histórico de este libro? ¿Cuál es, en esencia, si nosotros pudiésemos plasmar o plantear la gran temática o la temática general que tiene el libro de Josué? Diríamos en términos generales, hermanos, que tiene que ver con la conquista de la tierra de Canaán, básicamente, ¿no? Vendrán otras historias alrededor de Josué, perdón, de este tema central, vendrán muchas otras historias, pero el eje central tendrá que ser la conquista de la tierra de Canaán. Y esto va a ser muy interesante, hermanos, en esta línea, en esta historia que nosotros vamos a tener, porque la conquista de la tierra de Canaán, hermanos, si nosotros lo miramos solamente con ojos históricos, diríamos, es decir, a ver, si nosotros hoy tuviésemos que relatar cómo nuestros pueblos o nuestras naciones, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, etcétera, fueron liberados de los distintos imperios o potencias o países que nos estuvieron sojuzgando durante muchos años, ¿no es cierto? Nosotros evidentemente estaríamos hablando de cuestiones de poder, ¿no? Estaríamos hablando de que el que nos vino a liberar de la opresión de los españoles, diríamos, por ejemplo, ¿no? Nosotros estábamos oprimidos por los españoles, estaban sobre nosotros, etcétera. Entonces, algunos oprimidos por los ingleses, ¿no? Por los franceses. Entonces vienen otros, ¿no? A liberarnos, ¿no? ¿Cómo se llama? Surgen caudillos dentro del pueblo, libertadores, qué sé yo, los próceres que se le conocen, ¿no? Y entonces un historiador que va
a dar fe de esos hechos, ¿no es cierto? Lo va a plantear en términos de libertad, lo va a plantear en términos ¿cómo es? De intereses económicos, lo va a plantear en términos de decir, bueno, ahora ya no vamos a pagar tributo a la corona, ahora todo lo que nosotros tengamos lo vamos a tener para nosotros. Es decir, el enfoque que un historiador moderno va a dar acerca de la conquista o la liberación de un pueblo que ha sido sojuzgado, va a ir en función de intereses, ¿no? Su visión será en intereses políticos, económicos, militares. Escribirá historias donde seguramente, si no tiene un dato correcto, exagerará el número a fin de que, como dice el dicho, ¿no es cierto?, la historia siempre la escriben los conquistadores. Entonces, ¿por qué planteo este punto, hermanos? Por lo siguiente. Si nosotros queremos mirar, ¿no? Queremos mirar la conquista de la tierra prometida en términos o en la visión de un historiador moderno, entonces nos vamos a fijar mucho en los números de la gente muerta, en lo que se le llama la guerra, la destrucción. No, nos vamos a centrar en que el pueblo tenía que adueñarse de todo y no dejar nada. Nos vamos a concentrar en que esta conquista evidentemente tendría que terminar en muerte, en destrucción y demás. Bien, levantemos un poco la mirada, ¿no es cierto? Y aunque si bien es cierto esos hechos sucedieron, hay un propósito central que tiene que ver con que nosotros podamos entender el propósito que tiene el libro de Josué. Y para llegar al propósito de esta historia, para poder levantar la mirada y poder ver con toda claridad cuál es la intención de este propósito, de este libro, que no solamente se trata de narrar guerras, muerte, destrucción, saqueos, botines, ¿no? Repartición de tierras, establecimiento de una tierra, etcétera. Tenemos nosotros primero que conocer algo. Y lo que tenemos que conocer, hermanos, ¿cuál era lo que predominaba al otro lado del Jordán? Israel estaba en las llanuras de Moab. Y lo separaba de la tierra prometida el río Jordán. Bueno, ¿qué pasaba del otro lado del río? Y ustedes deben saber, hermanos, en esta historia, que el redactor sagrado, haya sido Josué, haya sido cualquier otro redactor mucho tiempo después, estaba convencido que la historia que quería redactar, que la historia que quería contar, era una historia, hermanos, que tenía que ver con la santidad de Dios, que tenía que ver con el pacto de Dios, la alianza que el pueblo había hecho con Dios. Con eso tenía que ver, con eso. Y entonces, Canaán, hermanos, no cumplía con esos requisitos espirituales, si ustedes le quieren llamar así, o religiosos, pongámosle en esos términos, ¿no? Evidentemente, Canaán, hermanos, era la tierra cananita, era una tierra donde eran politeístas, tenían muchos dioses, muchos dioses. Evidentemente, el politeísmo siempre irá en oposición al monoteísmo establecido por la religión judía, por la religión hebrea, monoteísmo que nosotros seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. Pero los cananeos eran politeístas, hermanos, tenían muchos dioses. El principal era un dios al que le rendían culto que se llamaba El, que era la divinidad que se le atribuía el aspecto creador de todo cuanto existe. Es decir,
para ellos no era Jehová Dios, Yahvé o el Señor, como lo proclamaba la religión judía, sino para estos pueblos, estas culturas, su Dios creador era Él. También se le llamaba el Padre Toro y tenía su esposa Aserá. En otros lugares les llamarán Astarte. Estos dioses, hermanos, los vamos a encontrar muy seguido en la literatura histórica. Muy seguido. Vamos a leer mucho sobre él, sobre Aserá, sobre Astarte, la esposa de él. Y vamos a leer mucho, hermanos, de uno de sus muchos hijos de este matrimonio divino, diríamos, que se llamó Baal. Perdón, hermanos, ahora me tocó a mí. Esta cultura de los pueblos cananeos reconocían, adoraban y su fe estaba centrada en que a través de este matrimonio de las divinidades de él y de Aserá había nacido entre muchos hijos o dioses, uno de ellos llamado Baal. Baal, hermano, lo vamos a encontrar muchísimo, principalmente peleando en el reino del norte. Será un dios que desgraciadamente los israelitas también terminarán adorando. Era el dios más importante de estas culturas cananeas, ¿no? Se decía que reinaba en la tierra y en el cielo. Era un dios que tenía poder y se le relacionaba mucho con la agricultura, porque era un dios, hermanos, de las tormentas, dios con minúscula. Perdón, acá las diapositivas está predeterminada para escribir todo con mayúscula, no le pude cambiar, pero era el dios con minúscula de las tormentas y las lluvias, ¿no? Y eso permitía fertilidad a la tierra y abundancia de vida en toda la vegetación. Entonces, imagínense ustedes, fíjense, Israel venía primero de tenerlo todo en Egipto, esclavos y lo que ustedes gusten y manden, pero tenían todo allí. Después, batallaron en el desierto. ¿Quién los alimentó allí? El Señor. Maná, codornices, agua. Muy bien. Ahora, cuando ellos cruzan el Jordán y se establecen en la tierra, cambian su fuente de ingresos. ¿Okay? Cambian la forma en que ellos van a vivir o a ganarse la vida. Y entonces, de pasar de ser nómadas o sedentarios, se convierten ya en clanes o tribus donde ya se establecen en la tierra. Ya no van a andar de aquí para allá ni de allá para acá, sino ahora se establecen en la tierra y entonces empiezan a cultivar la tierra y se convierten en agricultores. Por eso es que veremos mucho, hermanos, en esta época a un pueblo agricultor. Un pueblo agrícola, netamente agrícola. Y esta profesión, diríamos, que Israel va a desarrollar ahora en la tierra de Canaán, evidentemente, hermanos, va a ser profundamente influenciada por la idolatría cananita. Y entonces veremos al profeta Elías, al profeta Eliseo peleando contra esta divinidad y estableciendo claramente la supremacía de Yahvé por encima de Aserá, de él o del mismo Baal, ¿cierto? Pero desgraciadamente, hermanos, al ser los israelitas agricultores, caerán desgraciadamente en manos de Baal. Ellos terminarán haciendo también a Baal su Dios. Entonces, por un lado estarán adorando a Yahvé, al único Dios verdadero, pero por el otro lado estarán pidiéndole a Baal lluvias para que sus tierras den frutos. Cada pueblo, hermanos, tenía su Baal, ¿no? Todos los pueblos que habitaban en Canaán, los heteos, los jebuseos, los amonitas,
todos los pueblos que existían en aquel lugar, tenían a su propio Baal y todo mundo le construía altares para rendirle culto. Y una característica que tiene esto, hermanos, es que se construía sobre lugares altos, a veces en la azotea de las casas o en las terrazas de las casas, o a veces en los lugares más altos de las ciudades. Evidentemente esto tenía que ver con la supremacía o la fortaleza o el poder que se le atribuía a Baal. Por eso ustedes escucharán mucho, hermanos, la expresión en esta literatura de que quiten los ídolos que tienen en los lugares altos. Es decir, el pueblo de Israel había construido también altares a Baal en los lugares altos, principalmente porque se le daba esta connotación de superioridad. Ahora, esto era lo que sucedía al otro lado del Jordán. Y estamos hablando en términos religiosos, espirituales, diríamos, ¿no es cierto? Que evidentemente permeaba todo lo que era el quehacer de fe de estos pueblos. Politeístas, idólatras, adoradores. Y aquí está la figura de Baal que muchos historiadores nos han planteado, arqueólogos, perdón. Esta es la figura que se cree que tenía el dios Baal, y que era objeto de adoración para los cananeos, ¿no? Este era su dios poderoso. Ahora, antes de irnos al receso, quiero decirles, hermanos, insisto, en esta línea que quiero llamar su atención para que leamos el libro de Josué, no como un libro de guerra, no como una bitácora de conquista y de otro tipo de intereses, sino como una historia que nos va a tirar acerca de cuál realmente es el propósito de este libro. Y es muy interesante. Entonces, solo para decirles a ustedes, hermanos, cómo era el culto cananeo. Ya vimos cuáles eran sus dioses, ¿ok? Ahora, ¿cómo le rendían culto a él, a Baal, a Será, a Astarte? El culto cananeo, queridos hermanos, era un culto de ritos con un profundo sentido de lascivia, ¿no? O de sexualidad. Bien, la imagen que ustedes tienen enfrente, hermanos, ¿no? Es una imagen evidentemente con una gran connotación sexual, porque se nota a dos personas teniendo un acto sexual, una penetración, un coito, ¿no es cierto? Tiene esta connotación muy lasciva, diríamos, lascivia, de la sexualidad, ¿cierto? Nosotros hoy, si viéramos esta imagen en otro contexto, con otro color y demás, bueno, sería básicamente pornografía, ¿no? Ninguno de nosotros podríamos tener este tipo de imágenes sexuales en nuestra casa, ¿no? No podríamos hacer un cuadro de una imagen sexual de esta naturaleza y colgarla en el living de nuestra casa. Sin embargo, queridos hermanos, nosotros debemos situarnos en ese tiempo, ¿no? Donde las categorías sexuales eran vistas de diferente manera que las vemos nosotros hoy. Los ritos que tenían los cananeos, hermanos, estaban llenos de lascivia, pues los cananeos creían que la fertilidad de la tierra y de los animales, la fertilidad de la tierra, para que hubiera vegetación, y de los animales, para que hubiese lluvia y el crecimiento de todos los frutos de la tierra, dependía de las relaciones sexuales que tenían los dioses. Entonces, si los dioses tenían este tipo de actos, ¿no? De coito, de encuentro sexual,
entonces la tierra era bendecida, era prosperada, era multiplicada. Entonces, para ellos, su culto radicaba en que entre más relaciones sexuales tendrían las divinidades, para ellos era muchísimo mejor, porque producía entonces la lluvia, producía la fertilidad de la tierra y tenían ellos abundancia de cosecha. Ellos no veían, hermanos, esta imagen que nosotros tenemos con una morbosidad, que tal vez hoy nosotros podríamos mirarlo. Lo veían con ojos profundamente religiosos. Ese era el tema, ¿no? No era una morbosidad, era una categoría religiosa, ¿no es cierto? Así que sus adoradores o quienes le rendían culto a estas divinidades practicaban indiscriminadamente el sexo en sus cultos. Entonces ellos armaban cada orgía, hermanos, cada orgía de relaciones sexuales, porque para ellos, hermanos, el hacer este tipo de actos, ¿no es cierto?, bestiales, depravados, de todo lo que usted se puede imaginar, seguramente hoy todo lo que se hace en el mundo de la pornografía, de la pedofilia, todas esas prácticas bestiales, ¿no es cierto?, que se tienen hoy sobre la sexualidad, bueno, se hacían igual en la antigüedad, solo que hoy se hace por otros intereses. En aquel tiempo era por una cuestión de fe, una cuestión de culto, de una vida religiosa, ¿no? Entonces, los adoradores, hermanos, tenían de manera depravada relaciones sexuales porque era la forma en que ellos tenían para asegurar la fertilidad y la productividad de su tierra. Esa era su creencia. Entonces, entre más depravadas eran sus actos sexuales, ellos más cosecha tenían, ¿no? Evidentemente, pues más plata. Además de estas prácticas sexuales, hermanos, que colocan al libro de, ¿cómo se llama? Al libro de, que colocan a la cultura cananea, ellos también, hermanos, practicaban la adivinación, adoraban serpientes y sacrificaban niños. Tenían muy por costumbre el sacrificio de humanos. Entonces, hermanos, lo que el escritor sagrado nos está planteando es que la tierra de Canaán, que para nosotros decir, fluye leche y miel, es una tierra idílica, realmente después del Jordán, la realidad era totalmente diferente, al menos en sus términos religiosos. Por eso hay una alusión muy interesante de la, ¿cómo se llama? De la cultura cananita, ¿no es cierto? Y el libro de Levítico, hablando de todo esto que se hacía en la tierra de Canaán, vea el libro de Levítico en el capítulo 18, versículo 25, dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores, hablando de la tierra de Canaán que el pueblo en algún momento iba a conquistar. Es decir, hay un testimonio muy claro, ¿no es cierto?, de la depravación, de las acciones que estos habitantes de Canaán tenían para no solo satisfacer a sus dioses, ¿no?, sino también para profundizar su relación con ellos. Y entonces esto nos lleva a una pregunta que vamos a contestar después del receso. La pregunta que vamos a tener, hermanos, es ¿cómo un Dios de amor pudo haber dado una orden de exterminar a todos lo que existe o a todos los que vivían del otro lado del Jordán? Vamos a entrar a esa pregunta que puede sonar con muchas connotaciones, ¿no es cierto? Pero espero que la respuesta que encontremos a esa pregunta la encontremos en esta línea que estamos llevando en la clase, ¿ok? Así es que
después del receso, hermanos, vamos a entrar a esta pregunta. Dios ordenó que todos fueran destruidos. ¿Por qué? Y la orden es: no dejes con vida a nadie, ni a niños, ni a mujeres, ni a ancianos, ni a nadie. ¿Por qué? Bueno, eso lo contestamos después del receso. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Voy siendo claro en el tema del libro de Josué? ¿Sí? Sí, hermano. Sí, todo bien, la verdad que. Muy bien. Estamos La pregunta es, ¿Perdón? ¿el capítulo, qué libro leyó por último, hermano? Levítico 18:25. Gracias, eso, hermano. Sí, donde dice que la tierra vomitó a sus moradores, evidentemente Ajá, por la idolatría que estaba teniendo el pueblo de los cananitas, ¿no es cierto? Sí, hermano, gracias. Y vean lo que dice, hermanos, también, solo para que lo vamos a ver ahora, pero fíjense, en Deuteronomio capítulo 12, versículos del 29 al 31, hay una clave muy interesante al respecto. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas, es decir, a la tierra de Canaán, para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Estoy leyendo Deuteronomio 29, capítulo 12, versículo 29, dice, ahora el 30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Ya hay una clara advertencia. Desgraciadamente, el pueblo no recordó esta advertencia y terminó sirviendo a sus dioses. Y el versículo 31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces, vemos, hermanos, cuáles eran las prácticas que existían en tierras cananitas, y que esta es una clave muy interesante de interpretación para poder dar respuesta a esta pregunta que muchos nos dicen. Yo no creo, por eso no me gusta el Antiguo Testamento, porque yo veo un Dios cruel, vengativo, un Dios que mata, que asesina. No, vamos a platicarlo después del receso, ¿ok? Bueno, hermanos, tomamos 10 minutitos y volvemos.